podemos entender al TDA? ¿Es una discapacidad o no es una discapacidad? Y para este tema tengo a dos súper invitados. Nada más y nada menos que a la profesora, ella es Judith González. Y también tengo como invitado en este programa nada más y nada menos que al director de Proyecto DA, que también es un agasajo otra vez estar con él. Muchísimas gracias a Juan Carlos Pérez Castro Vázquez, que también, bueno, con toda su sabiduría y toda su experiencia nos puede estar orientando en este tema. ¿Qué te parece, Judith, si tú nos explicas de entrada qué es una discapacidad? ¿A qué se le puede considerar como tal? Bien, hay varios conceptos. Sí, yo ahorita lo que les puedo comentar es el concepto que tiene la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y a lo que nos importa también, por otro lado, el de la Secretaría de Educación Pública. Y nos dice la Convención que discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Tomen nota, por favor, en igualdad de condiciones con los demás. Eso nos está diciendo la Convención, que también la Secretaría de Educación Pública se basa en esto, por supuesto. Ella, la SEP nos describe, como una deficiencia física, mental o sensorial, y puede ser de naturaleza temporal o permanente. Eso es bien, también muy, muy importante, porque vamos a abordar el TDAH, si es discapacidad o no, que limita la capacidad de las personas para ejercer una o más actividades esenciales en su vida cotidiana, ¿sí? Y que también hay que observar esto, ¿sí? Y que puede ser causada o agravada por el entorno, ¿sí? Ya sea económico o social. O sea, que nos deja el paquete, es un modelo social. Nos deja ahí en la sociedad, precisamente, ahora sí que estas barreras que presentan las personas con discapacidad. ¿Cómo ves? No, muy interesante estas dos definiciones y ahorita creo que nos podemos adentrar a discutirlas, pero creo que tú por ahí tenías otra definición, no sé, Juan Carlos, si la encuentres de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ha sido un tema obviamente que muy discutido por todos los países en el mundo y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, bueno, tiene un área específica que se ha dedicado también a esta parte de la discapacidad y hay 4 o 5 menciones que hace que creo que es conveniente conocerlas, ¿no? Una es la que tiene que ver con todo lo que es la discapacidad física, o sea, toda la discapacidad motriz, ¿no? Y ahí, bueno, para todos nos queda más claro de qué se trata, alguien que no puede caminar, que no tiene alguna extremidad, cosas así que le dificultan su vida. Está también la parte de la discapacidad intelectual, y dentro de la discapacidad intelectual establece 2 criterios, que es aquellos que tienen limitaciones en su funcionamiento intelectual, o sea, que no pueden realizar un razonamiento, una planeación, una solución de problemas, pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia, ¿no? Y aquellos que tienen limitaciones en su conducta adaptativa, o sea, que son situaciones conceptuales, pero que dentro de la sociedad y la práctica no pueden encajar. Y son personas que tienen entonces una discapacidad intelectual. Aquellos que tienen limitaciones en su función adaptativa, como una discapacidad mental, y esta discapacidad mental la establecen como el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona, ¿no? Son como los 2 criterios importantes cuando estamos hablando desde el punto de vista del cerebro. Y dentro de esta parte, la OMS establece ahora una denominación adicional que es la discapacidad psicosocial. Esta discapacidad social que entra dentro de la discapacidad mental, y ahí hay que empezar a ser como cuidadosos en el entendimiento de los conceptos, porque como papás generalmente reaccionamos cuando oímos una palabra que nos suena a algo que no es muy conveniente de escuchar, sobre todo si se trata de nuestros hijos, ¿no? Y hablar de discapacidad y de algo que tiene que ver con el cerebro, bueno, de inmediato nos bloquea, ¿no? Entonces, la discapacidad intelectual, como yo lo decía hace un momento, habla más de estas características porque sí hay un coeficiente intelectual muy bajo. Y por lo mismo, por más que hagas, no vas a poder avanzar, y es triste y es desafortunado, pero existe.
y no se puede revertir. En el caso de la discapacidad mental y dentro de ella la discapacidad social, la OMS ahora establece, por ejemplo, que el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, que el trastorno límite de la personalidad, que el trastorno obsesivo compulsivo, que el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno del espectro autista e incluso el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como la esquizofrenia, como la anorexia, como la bulimia, entran en esa característica de la discapacidad psicosocial. Además de estas que ya mencioné, está la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la cuestión auditiva y visual, y también la discapacidad múltiple, es que alguien pueda tener, por ejemplo, hipoacusia, pero además también un problema motriz, ¿no? O sea, que se tenga que desplazar en silla de ruedas, pero además necesita aparatos de los oídos, ¿no? Entonces, hay combinaciones. En el caso del TDA, que es lo que a nosotros nos interesa y es el motivo de esta reunión contigo, Yolanda, hoy, me parece que, bueno, esta mención de la OMS es relevante porque caracteriza mejor y, bueno, la establece como una discapacidad como tal, ¿no? ¿Cómo encajarías esto, Judith, en si eso no es entonces una discapacidad? Sí, nosotros hacemos mucho este análisis, ¿no? Porque visualizamos a quien padece TDAH si tiene problemas para realizar sus actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Levantarse, vestirse por sí solo, cruzar la calle, hablar, ¿sí? Comportarse. Todo eso, ¿sí? Analizamos y decimos, bueno, mi hijo tiene problemas para levantarse. Si salimos ahorita, bueno, estamos en pandemia, pero cuando yo salgo, ¿y qué tal si se avienta y ya estoy gritando porque a lo mejor se cruza la calle sin poner atención? ¿Sí? Entonces, eso que es tan básico que decimos en nuestra rutina, por lo menos de lunes a viernes, tiene dificultades. Entonces, ya cuando llegue a la escuela, ¿sí? El de socializar, el de quedarse quieto en el salón de clases, etcétera. Digo, ahí ya es cuando digo, algo está pasando y que bien lo dices, ¿sí? Podría tacharse como que el niño malcriado, o el niño que no hace caso, o que quién sabe qué pasa en casa, viene aquí a hacer lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, ahí sí es bien importante, ¿sí? Ver incluso esto de la discapacidad que bien comentaba Juan Carlos, psicosocial, que ha sufrido los efectos de los factores sociales negativos. ¿Cuáles son esos factores sociales negativos? Estigma, bien lo comentaste hace un momento, lo mencionaste, ¿sí? Exclusión y discriminación. Entonces, ahí sí, en un momento dado, haciendo ese análisis, en lo particular, desde mi perspectiva, ¿sí? Y también teniendo hijos con TDAH, digo, pues sí, creo, sí consideraría que fuera una discapacidad. Pero a veces la sufre más por lo que la sociedad le está señalando y le está estigmatizando, como bien lo dices, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate? Primero reconociéndolo y hablándolo con las palabras con las que son. Si nosotros queremos ocultar el problema de nuestros hijos, por no decirle discapacidad o por no decirle lo que sea, porque suena muy feo y porque nos van a ver feo, le vamos a causar más daño al niño y además la sociedad no va a cambiar para dejar de estigmatizar los problemas de salud mental. Que ir a la consulta con el psiquiatra infantil no tiene que ser vergonzante. Que ir a la terapia psicológica no debe de ser vergonzante. Que tomar un medicamento que te ayude a que esa funcionalidad la tengas de manera óptima no debe de ser vergonzante. Como no lo es que use Judith anteojos esta noche, y eso ya no es vergonzante, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es de lo que... Y por eso este tema es tan apasionante, ¿no? Porque genera emoción, genera muchas cosas. Y bueno, a quien lo padece, a quien lo vive, a los padres de los niños, por supuesto, pues que así es.